Buenas noches. Hoy tendremos con nosotros a Pamela Álvarez y en realidad para nosotros es un placer tenerla, ya que en otras ocasiones la hemos tenido y no ha sido posible que se grabara el vídeo porque nos excedimos en todo lo que era el tiempo que establece Instagram. Entonces, en esta noche vamos a tenerla, esta noche para España y para República Dominicana decimos que es de tarde. Buenas tardes para Pamela con nosotros. Buenas tardes. Nosotros sobre todo queremos dar las gracias a toda nuestra familia digital que cada día conecta con nosotros con el objetivo de dar lo mejor de ello para que nosotros le demos lo mejor de nosotras. Hola, ¿cómo estás? Hola, qué bien se escucha, qué bien te veo, Pamela. Ahora sí me escucha mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bueno, me alegro. ¿Cómo están todos por aquí? Bueno, que te contesten ellos, porque yo estoy muy bien y más viéndote a ti. Qué bueno, qué bueno. Por allá han, han cambiado un poco las reglas, ¿no? De que ya los niños pueden salir. Ahí estuve Flexibilizaron, leyendo. se ha flexibilizado un poco. Los niños menores de 14 años pueden salir hasta tres niños juntos con un padre o un mayor, Claro. uno de los padres o el mayor, manteniendo cierta distancia. Dice que se llama la regla 1-1-1, es Ok, decir, no más de una hora y no te puedes ir a más de un kilómetro de tu casa y mantener el metro de separación. claro, exacto. Los Qué niños bueno, están muy por lo menos. contentos. Sí, yo me imagino que sí, que eso va a aportar muchísimo. Esperemos que por aquí pronto lo hagan también. Dios mediante. Yo creo que las conductas positivas que se imitan de otros, que se pueden coger de otros países, nos ayudan a hacer las cosas mejores. Y en verdad, Claro, y en realidad América Latina tiene la ventaja de que los experimentos que han hecho las potencias, tanto China, España, Italia, el resto de Europa y Estados Unidos, si América Latina lo aplica viendo las cosas en las que se entiende que se han fallado, pues podemos hacerlo mejor. así es. Pamela, Totalmente. Pamela, un placer volverte a tener con nosotros. Nosotros en realidad sabemos de toda tu trayectoria, de tu profesionalidad, de que siendo tú una profesional de la publicidad, ¿no? Sí, Pues así es. decides emprender otros proyectos, dentro de ello tu familia, pero Así. sí que me gustaría que tú, ante todo, te definieras en tres palabras. Si te dicen, ¿quién es Pamela? En tres palabras, ¿cómo lo definirías? Tres palabras. Pamela es una persona muy determinante, una persona con un propósito, me defino Sí, así, y enfocada, siempre. Prácticamente esas podían definirme un poco, esas tres palabras. Ujú. nosotros en realidad desde nuestras redes y de nuestra página a través de la cual estamos comunicando contigo, Igualdad con Maribel, promovemos mucho lo que es el tejido asociativo, lo que son las organizaciones sin fines de lucro, es decir, ONG, fundaciones y todo eso. Entonces me gustaría que tú me dijeras y que me definieras de a qué se dedica, primero, cómo surge Vida de Madre, me Vida de defina cuál es su visión, su misión y objetivo, y además todas las actividades que implica día a día. Bueno, Vida de Madre surge por una necesidad que vi, que todo en lo que es nuestra etapa de la maternidad. Cuando ya pasamos a esa etapa, una mujer, estamos muy vulnerables a muchas situaciones, tendemos a tener muchas expectativas y no buscar una realidad en sí para disfrutar esta etapa. Entonces ahí fue que yo caí en ese mismo, digamos, en esa misma manera en cómo se veían las cosas
Y entonces dije, no, pero esta no es la realidad. Yo entiendo que deberíamos de hacer como tener un canal de apoyo en donde nos sintamos apoyadas, valga la redundancia, o sea, de que tengamos esa flexibilidad y nos entendamos entre todas de Muy una bien. manera más real. Entonces ahí fue que surgió Vida de Madres y bueno, una serie de proyectos como una agenda de embarazo, una agenda guía también y a la vez, nada, la comunidad cada día va creciendo, nos vamos identificando más. Es más bien no quiero ponerlo como un tipo ideal de cómo yo veo la maternidad, sino cómo nos podemos mantener como esa unión que sea de manera virtual, o sea, sintiéndonos acompañadas una con otras, de que cualquier tema que pudiéramos abordar no nos veamos atacadas, ni minimizadas, ni nada de eso, sino más bien que nos sintamos apoyadas unas con otras. Entonces eso es que muchas veces no ocurre en esta etapa, que más bien es que una se culpa a la otra, que no, que yo hago esto mejor que tú, sino más bien sentirnos más en confianza para que nosotras podamos disfrutar de verdad la maternidad junto con nuestros hijos. O sea, esa etapa que pasa así volando, esa crianza de ellos, esa infancia de ellos. Muy bien. Yo en ese sentido, Pamela, entiendo que tú tienes múltiples experiencias, porque tú cuentas la tuya como madre de 3 niños, pero también tú cuentas cada una de las historias de las que te lo cuentan, porque ya ustedes tienen para mí lo que se llama una red de madres, ¿no? Vida de Madre para mí es una red de madres, donde cada una No, expresa su experiencia, cómo lo ha vivido, y entonces ustedes lo que utilizan es la retroalimentación de lo que vivió una, que sirva de experiencia o que sirva de orientación a lo que la otra puede vivir o puede mejorar en ese sentido. Y es lo que hablamos, siempre aprovechar esos inputs, ¿no? Esas experiencias, utilizar ese feedback de qué te funciona a ti, vamos a intentar ayudarte, yo te apoyo, porque tanto el embarazo como el post-embarazo, siempre por estudios que he leído, dicen que en realidad, en realidad, sí, en realidad, nosotros, los seres humanos, recibimos transformaciones hormonales, especialmente las mujeres, ¿no? Entonces es correcto. una oportunidad para verlo. ¿Cómo tú eres capaz, es decir, cómo tú lo gestionas? Porque tú es un asunto de gestionar sensaciones, sentimientos, cambios de humor. ¿Y Uh cómo -huh. tú lo gestionas eso? No siendo psicóloga, hasta donde tengo No, entendido. exactamente, eso es algo muy importante en la que nosotros nos tenemos que enfocar. O sea, muchas veces cuando nos sentimos de una manera que nos aborda más las hormonas y que todo eso va haciendo como un trabajo en nosotras de una manera más allá a lo que nosotros como madres nos podemos apoyar, es bueno que nosotros nos vayamos a donde sí nos puedan hacer esa labor de ese acompañamiento, dígase psicólogo, dígase, o sea, esos terapeutas que están profesionalmente capacitados para llevarnos una X situación un poco más profunda. Entonces, ya lo que es vida de madres, como bien lo decías, es madres en donde nos estamos apoyando, que yo soy la que voy viendo todo eso, todo lo que nos está pasando, envía mi propia experiencia y claro está, la que yo considero que sí está, que no puede aportar. Entonces, todas Exacto. esas informaciones siempre las comparto, que por eso siempre le utilizo de que me gustó y me comparto, uno de mis hashtags es ese. Entonces es porque realmente quiero que nos sintamos identificadas y que podamos tomar y dejar lo que nos ayude, o sea, lo que entendamos como bueno y válido según nuestra situación, según nuestra dinámica familiar, porque todo depende, o sea, yo soy una mujer casada, o sea, vivo
mi familia, incluso hasta vivo con mi padre, pero mi situación quizás no es tan parecida a la de otras y hay Exacto. algunas diferencias, pero entre algunas cosas que podamos tomar, pues entonces ahí podemos nosotros incluirla y verla como bueno y válido, si así nosotros entendemos. Nunca me voy a referir a que esto es lo mejor, esto es lo que ustedes tienen que hacer, nada de eso, es más bien donde nos sintamos identificadas y apoyadas en nuestra etapa. Eso es lo principal y fundamental que yo busco en la comunidad. Y orientarnos lo que es la crianza de nuestros hijos de una manera más de ese acompañamiento en base a amor, en base a límites, en base a todo lo que pueda ser más sano y no solamente llevarnos de lo que yo aprendí según lo que viví. O sea, que estamos llamados todos los días a hacer un cambio, todos los días a que nosotros aprendamos junto a nuestros hijos, porque cada etapa es, perdón, cada hijo, cada familia es distinta. Quizás yo me pueda identificar con muchas cosas que yo viví, pero no quiere decir que eso sea el 100% lo que yo pueda aplicar, porque son tiempos distintos. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que aprender a concienciarlo, o sea, todo eso, tenerlo pendiente, y en eso es que yo más o menos me regulo, o sea, que trato de que las madres vayan con ese tipo de acompañamiento. Para mí, Vida de Madres es como esa fuente de apoyo y a la vez ese despertar, ese querer hacerte conciencia de quizás que tú no te hayas dado cuenta, pero, o sea, hacerte como reflexionar y decir, wow, pero es cierto. Entonces, a partir de ahí, puede generar a un cambio positivo en ti y en tu familia. Entonces, eso es básicamente el propósito de Vida de Madres. Muy bien, muy bien. Yo primero, Pamela, que ya tenemos bastante de conectada bastante de nuestra familia digital, darle las gracias a cada uno de ellos que cada día comparten nuestros enlaces, nuestros contenidos, que siguen nuestras redes sociales, tanto Igualdad con Maribel como tus redes sociales, porque tenemos familias en común y además de eso, que hoy siendo el Día Internacional del Diseño Gráfico, Sí. quiero, siendo hoy Día Internacional del Diseño Gráfico, quiero felicitar a todos y todas los diseñadores gráficos del mundo, porque sin ello no sería posible esa imagen tan refinada que podemos dar a la sociedad de cada una de las personas que subsistimos o que nos promovemos, que tenemos un negocio, una candidatura, una página web, es decir, un sinnúmero de cosas que no serían posibles sin ello desde mi punto de vista. Así es. Eso es verdad. Entonces, sí que hay algo que me preocupa, Pamela. Yo desde muy niña, yo soy de Herrera, de Buenos Aires de Herrera, criada, nacida y criada en el barrio. Y yo desde muy niña fui orientadora de planificación familiar, porque yo entendía desde muy pequeñita que el verdadero problema de nuestra sociedad dominicana y de los países pobres es realmente la orientación en temas de planificación familiar. Totalmente. A mí me parece muy bien que tengamos todos los hijos que nos apetezca, pero siempre hay que pensar en qué le puedo ofrecer a cada hijo y para ello entiendo que la sociedad tiene que también desempeñar un papel. Vida de Madre tiene algunos elementos, aunque no sea a lo que se dedique realmente, porque es mejor prevenir que curar, desde mi punto de vista. Es decir, tú vas a ser madre, hay que ayudarte, tal, los traumas, porque no es lo mismo ser madre teniendo tú asegurado a dónde vas a dar a luz, cómo vas a comprar los materiales, se va a criar el niño con con su padre y con su madre, mientras el amor dure y ellos quieran, van a tener un hogar seguro. Todos esos elementos yo lo entiendo, pero lo más importante creo que es un trabajo de fondo, de educación, de formación y de prevención. ¿Qué tú opinas al respecto?
Eso es fundamental, sobre todo en los países como el nuestro. Lo que más sucede es que muchas de las personas, o sea, la mayoría no tienen esa educación para entender lo que es una planificación y el por qué planificarse. Entonces ya algo que va mucho más allá, que se sale de nuestras manos, porque es algo más del mismo sistema del gobierno. Entonces ahí habría que ver cómo ellos establecen y siguen dando su apoyo a a esas comunidades en donde la educación le falta mucho todavía para entender toda esa situación. O sea, igualmente quizás en las otras comunidades donde sí se tiene una educación y formación, pero hay algunos temas que son clasificados como tabúes, por ejemplo, la sexualidad. Entonces, quizás, por ejemplo, yo no me eduqué o estoy en una comunidad en donde quizás para mí es normal que a los 12, 14 años ya yo tenga un novio y pueda tener relaciones. O sea, yo no me crié en ese, pero sí me crié en el donde no tampoco la sexualidad era algo que no se podía tocar porque es algo en donde me están incitando a hacerlo y es todo lo contrario. Entonces ahí hay diferentes eh, formas o maneras en donde debemos de atacar para poder avanzar. Entonces, una de ellas en la que yo entiendo es que es la más fuerte es en los barrios en donde no hay información, en donde es bien visto o normal donde una niña de 12 años se vaya con una persona muy adulta porque es su manera de ya salir de la situación en donde está, en la pobreza en donde está. Entonces, sin entender que eso la va a hundir más porque se va a buscar otras cosas, no va a quemar etapas. Entonces ahí volvemos a lo mismo de que es falta de la propia educación y que se viene arrastrando de generación en generación. Entonces hay algo que debe de inyectarse y que debe de ser trabajado con esas personas que son los que guían el país y así en todos los otros países latinoamericanos. Exacto, Es en un realidad problema es una, grande. ay, perdona, en realidad es una gran tristeza. También desde mi punto de vista, Pamela, no solo es donde te críes, sino también los padres que te han correspondido, que te toquen, ¿no? Porque esto es un asunto, tanto los hijos como los padres, es una situación al azar. Es decir, la educación familiar, creo que hay en el sistema educativo pueden haber cosas que pueden mejorarse en esa dirección, porque yo entiendo que soy de la prevención, me dedico a temas de prevención. Y la prevención para mí es el eslabón principal en cualquier situación que se pueda presentar en cualquier país del mundo y en cualquier escalafón. Es decir, hay que siempre Claro. poner medidas de curación. En ese sentido, yo voy a invitar a toda nuestra familia digital a que te haga preguntas, porque Vida de Madre tiene una amplia gama y una hemeroteca muy amplia de sugerencias, de recomendaciones a esas madres que de una manera u otra con sus hijos, pues tienen malas experiencias, los niños pequeños que no duermen, que si el niño necesita esto. Como estamos en tiempo de confinamiento, es la mejor manera de escuchar cómo resolverlo es cuando le preguntamos a alguien que lo ha vivido, que le han consultado y que le han preguntado. Entonces, yo creo que nuestra familia digital debería animarse y hacer algunas preguntas a Pamela, porque si no tendré yo que seguir preguntándote y para mí no No, pasa nada. sí, sí, si tú supieras, en este caso que estamos viviendo de la cuarentena, es muy importante mantener la calma. Es muy importante también tomar en cuenta de que las emociones que nosotros afrontamos día a día, comprenderlas porque o sea, identificarlas. Me siento triste, me siento ansiosa, me siento que no puedo con más, o sea, todo eso, nosotros comprender de que lo estamos sintiendo y que es normal por el momento, o sea, por el momento en que estamos viviendo, porque
es primera vez. Ni siquiera los propios psicólogos te pueden decir cómo puedes actuar, o sea, sí en base a ciertas otras experiencias, pero esta es la primera vez en donde estamos pasando por este tipo de experiencia mundial, entonces que nos Claro. tenemos que mantener en casa, que los niños no pueden salir como lo normal, nosotros vemos a nuestros hijos corretear por todos los lados, o sea, todo eso es un proceso de adaptación, entonces nosotros tendemos el ser humano es adaptable, pero también pasa por un proceso en donde nos deprimimos, nos podemos poner más ansiosos, como les comenté, entristecernos, o sea, todo eso, o incluso muchas personas dicen, no, que yo como y vivo comiendo, así como pasan con los niños, que vivo comiendo, esa es la misma ansiedad, o sea, si uno mismo no hay que mantener el control total, sino más bien ser conscientes del proceso que estamos pasando. Entonces, si nosotros lo afrontamos de esa manera, pudiéramos digamos, fluir un poquito más natural, sin llegar a un estado de depresión muy grave, porque esto no es fácil, esto es, y más cuando somos madres, o sea, cuando estamos ya siendo el ejemplo de otros niños, o sea, que de otro ser humano, en donde ellos todo lo están captando de nosotros, o sea, que nuestra responsabilidad es sumamente mayor. Entonces, a partir de ahí, tomar en cuenta todo eso, si nos sentimos, digamos, abrumados, hacer un stop. O sea, no hay nadie que no esté correteando, o sea, quitarnos ese estrés mental en donde nosotros sintamos que tenemos que mantener una planificación en esto y en lo otro. O sea, eso es lo que yo le decía la otra vez, vamos a ser un poco más flexibles en todo, o sea, tanto en la misma rutina, en todo. O sea, eso es una de las cosas principales para poder sobrellevar esta experiencia. Muy bien. Es decir, nunca mejor dicho, mejor explicado por ti no se puede decir. Pero yo te quiero preguntar, Pamela, existen situaciones en las que, desde mi punto de vista, las madres solteras tienen como ese sentido de culpa, ¿no? Y suelen malcriar a sus hijos. ¿Qué tú recomiendas a esas mujeres que tú no lo has vivido en propia carne, pero sí que puedes decir por lo que ha visto o situaciones que ha vivido con otras personas? ¿Qué tú opinas de eso? Primero hay que ver a qué se refiere malcriar, porque muchas veces entender Consentir consentir, consentir muy mal, excesivamente. en exceso, eso es otra cosa. Si no se marca límites, ya ahí tendemos a lo que es la falta de orientación y responsabilidad de parte nuestra. Porque sí, hay madres solteras que pueden ser esas que tú dices que hacen todo o muy permisivas, esa es la palabra. Entonces, ya caer en lo permisivo ya no es saludable ni sano para ninguna de las partes. Entonces, lo primero que debemos de tomar en cuenta es siempre mantener un equilibrio en ese vínculo que se tiene y a la vez comprender el rol de cada quien. Dígase, mi hijo es mi hijo, no es es el que está sustituyendo al padre, que a veces ocurre. O sea, dígase no al padre, sino como sentido de que si es un varón, si es un niño, él es el varón de la casa. Entonces yo soy la que, o sea, cosas así. Entonces, igualmente que yo, muchas mujeres tendemos o tienden, porque no me puedo incluir, a que yo soy mamá y papá. Sí, muy bonito el término, pero no es la realidad. O sea, padre es padre, madre es madre y cada quien tiene su responsabilidad. Ahora bien, que no
el padre no quiera involucrarse es otra cosa, pero no podemos caer en que yo debo de ejercer ese rol. ¿Por qué? Porque descuidas el tuyo, que es el principal. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Tienen que mantener un equilibrio sano de entender que mi rol como madre, de que yo no voy, por más que yo le explique, por ejemplo, que puede ocurrir, la manera en cómo ellos tienen que si es varón, los varones suelen tomar muchas ideas de los padres, o sea, mucha orientación de lo que es la rectitud, todo, la autoridad, todas las cosas la toman más de los padres. ¿Por qué? Porque nosotras de por sí somos más amorosas, somos más las que proporcionamos esa seguridad, esa paz. Entonces, ya caer en ese ámbito de que yo lo voy a poder todo, no es sano, ni siquiera para ti misma, o sea, no va a ser sano para que eso realmente ocurra. Entonces tú lo que quieres es que tu hijo sea o tu hija se viva en una, se críe en un ambiente más con más armonía, aunque sean tú y él o ella. Entonces ahí lo que tienes que identificar esa parte y sentirte sumamente, oigan bien, suficiente con lo que se da, con lo que se proporciona, no sentir culpa para nada, porque ese involucramiento o esa falta de lo que haya sucedido son cosas de los adultos que no tienen que ver con el niño. Si la madre dejó al padre o viceversa, son cuestiones donde la relación se terminó como pareja, pero no como padres. Que el padre no quiere involucrarse, o sea, entiendo yo, pero es bueno que se busque un terapeuta para que maneje mejor la situación y así le afecte menos a la familia, dígase al papá, a la mamá, al niño o a la niña. Entonces ahí es bueno que se vea una manera de cómo lidiar con la situación de la mejor forma. Porque si nos ponemos que no, que mira, que yo tengo al niño y es 100% mío, y tú no quieres, tú nada más me va a dar esto, o sea, ahí hay que llegar a un acuerdo en donde el niño no sea visto o no se sienta como parte del problema, sino buscar una forma en donde sea más armonioso y que si la madre soltera decida lo que decida, sea para el bien de su hijo. Y así, esas son las cosas. Y si se necesita, vuelvo y repito, buscar un terapeuta, señores, no le tengamos miedo a eso. Eso no es malo. O sea, volvemos a lo mismo de todas las cosas que nos han enseñado nuestras generaciones pasadas, que nos decían, tú vas a un psicólogo y eso de loco. No, señor, eso no es de loco. Eso es al contrario. Eso nos beneficia y nos hace crecer como personas. Porque hay cosas que muchas veces nosotras mismas o nosotros mismos no detectamos y ellos nos ayudan a regularlas, nos ayudan a identificarlas. Entonces, si no lo puedes tú manejar, imagínate tú pasándole todas esas cosas a tu bebé, a tus hijos. Entonces, hay algo que es bueno que se considere en ese caso. Muy bien, muy bien. Nosotros en esta tarde estamos hablando en maternidad en tiempo de cuarentena. Y entonces sabemos que las personas solemos estresarnos más por estar confinados, por no estar al aire, por la falta de vitamina, por lo que sea, o por la falta de costumbre. Y nos pregunta Geraldine que por qué se produce la depresión postparto. La depresión postparto es importante que chequeemos algo. Es normal en donde cuando ya salimos del embarazo, o sea, cuando ya estamos en esa parte de la cuarentena, o sea, los 40 días, nosotras, las hormonas nuestras naturalmente están desbordadas, están todavía desequilibradas. Entonces, ellas necesitan un tiempo de readaptación. Igualmente, nosotras, con todo lo nuevo que nos llega, este cambio de tener una criatura, el cuidado, el tiempo que amerita, o sea, todo eso nos lleva a una depresión que muchas veces es manejada
por uno mismo sin ningún inconveniente, o otras veces es bueno que lo tramitemos con nuestro ginecólogo en caso de que lo veas que ya no puedes, que todo el tiempo tú llorando, te sientes que no quieres estar mucho tiempo con el bebé. Esas son síntomas o llamados de atención que tú necesitas compartir con tu médico o con tu pareja o con quien esté al lado tuyo para que te ayude a que tú te sientas más apoyada. Las recién paridas o las madres recién paridas necesitamos mucho apoyo emocional. Entonces, si nosotros carecemos de eso, tendemos también a la vez a caer en depresión. Entonces, hay muchos factores que determinan eso y es bueno que si se sienten así, si no es algo que se maneje por sí solo, pues entonces es importante que lo evalúe con su ginecólogo, que él le va a indicar cualquier cosa o orientar por dónde irse. Entonces es normal, nos ocurre a todas porque es parte de la misma adaptación del cuerpo y de la mente, o sea, todo. Entonces no se sientan como que no, eso es nada más a mí que me ocurre. Muchas veces también dicen, he leído que cuando nosotras lactamos, esa oxitocina y todo lo que las hormonas que nos ayudan a lo que es la lactancia, también nos ayuda a ese proceso de depresión sea muy mínimo. Entonces, Oh. cuando ese es uno de los beneficios también que tiene la lactancia, porque nosotros no sé si se han dado cuenta, no sé si es el caso de ella, que cuando nosotros lactamos nos sentimos como el proceso es un poco tedioso mientras tú te adaptas y comprendes cómo es, todo, pero cuando ya tú sabes todo, tú sientes una liberación y un amor hacia tu hijo o sea, te nace así y tú dices, wow, pero qué emoción. Y eso es parte de las mismas hormonas que son segregadas en el acto de la lactancia. Entonces, por eso dicen que las mujeres que lactan tienden a deprimirse menos. Pero en ese caso no quiere decir de que no le ocurra, sino más bien que el grado es menor. Entonces ahí es importante que mantengamos nuestra comunicación con nuestro ginecólogo o con alguien de confianza y a la vez tengamos ese canal de apoyo o donde tú te sientas en confianza de conversarlo todo y que te ayude a sobresalir a todo lo que es la parte de la maternidad, porque desde el principio hasta muchos años esto es retador todo el tiempo. Nosotros estamos acostumbrados por cultura, no en su mayoría, porque ni lo vamos a decir que sea generalizado, pero tampoco vamos a decir que como en otros países más desarrollados, como Europa, donde los padres, donde existen más igual, son más igualitarios los padres y las madres. Es decir, que no es que tu marido te ayuda, no, 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 no. Es que comparten literalmente las tareas del hogar, y dentro de las tareas del hogar está criar un bebé. Entonces, en ese sentido, te preguntan, cuando papi forma parte de los que están como médico, militar, policía, político, que no tiene mucho tiempo en casa, porque también los camioneros, ¿no? Los comerciantes, que no están mucho tiempo en casa. ¿Cuáles consejos tú le podrías dar a esas madres para que involucren a papi a participar en lo que hacer de la casa y en la crianza de su bebé? Recordemos, como bien dijo ahorita, la responsabilidad es compartida. En ese caso, ahí volvemos a lo que es la dinámica familiar. El padre, por su tipo de trabajo, tiene muy poco tiempo en lo que es las responsabilidades de la casa o del hogar. Entonces ahí tienen que ponerse de acuerdo ambos a ver cómo pueden manejar esa situación. Yo diría que ahí lo principal es la comunicación. ¿Qué tú quieres Sí. hacer? ¿Hasta dónde tú puedes llegar? ¿Por qué? Porque también está cumpliendo uno de sus roles, que es, digamos, el
proveer todo lo que necesitan ustedes como familia. Eso entiendo yo, ¿no? Que por eso que se va Sí, como médico militar, ¿verdad? Entonces, sí. en ese caso, tienen que comunicarse, sentarse y hacer su planificación, cómo van a manejar las situaciones, porque igualmente es importante de que se involucre en la crianza de sus hijos, porque en algún momento no es porque tú seas, o sea, no seas suficiente para tus hijos, sino más bien en algún momento el niño o la niña va a requerir de esa atención, de ese vínculo con su papá. Entonces es importante que eso se establezca desde muy pequeños, que yo sé muy bien que cuando ocurre eso los padres están muy cargados de trabajo y no saben cómo lidiar con la situación. Por ejemplo, quizás yo pudiera decir algún día que es su día de descanso, ese día intenta de que convivan más, o sea, estén más con su papá que contigo misma. O sea, entonces ahí tú te das tu tiempo tú, pero ahora mismo no podemos hacer eso porque tenemos que estar en casa. Entonces, en ese caso sí, entiendo yo que si él está trabajando como médico, ahí tienen que volver a lo mismo, a la comunicación, de ver cómo van a trabajar esa parte, porque es necesario mantener un vínculo con ambos padres. Es sano para el niño y es sano para el mismo padre, porque no es lo mismo yo estoy dándole de comer, haciendo todas las cosas que tengo que hacer, pero el niño me conoce, sabe cómo soy, qué cosas yo puedo descubrir de mi hijo que quizás tú no te has dado cuenta. O sea, cosas así, es algo muy bonito que se crea con ese vínculo. Y si es el mismo sexo o si no lo es, igual considerarlo, que tengan ese tiempo a solas es importante. Muy bien, muy bien. Yo creo que hablando de tiempo de confinamiento, realmente las cosas que nosotros podemos analizar, todo lo que analicemos es poco, porque realmente yo me imagino que dentro de nuestra comunidad digital tenemos profesionales de todas las áreas o personas que por lo que sea son profesionales de la universidad de la vida y no tienen una carrera universitaria, pero sí que tienen una especialización o son buenos en algo, porque todo el mundo es de 10 en algo, pero no todo el mundo es de 10 en todo. Entonces, en ese sentido también hay que entender, Pamela, que nosotros no hemos vivido una circunstancia ni una situación como esta. Y como consecuencia de eso, yo creo que todos debemos poner un poco, arrimar un poco los hombros y decir, vamos a luchar entre todos para salir juntos de esto, para superarlo, para convivir de la mejor manera posible en casa. Pero yo me imagino que nosotras como mujeres tenemos que evaluar los momentos, no solo en esas situaciones, porque en estas situaciones tú puedes entender que si él está en la calle trabajando, porque es médico, por lo que sea, son situaciones excepcionales, no va a estar el tiempo que se amerite, ¿no? Tendrá que trabajar horas extra y tal, y eso todo lo entendemos. Lo que hay que intentar es que en situaciones normales, vamos a hablar de situaciones normales, que siempre exista una responsabilidad colaborativa y compartida, Compartida, exacto. porque todas las figuras en un hogar son Porque esa, importantes. La figura de papá, de mamá, de abuelo, de tío, todo es importante. Que tuviste la mala suerte de nacer, perdón, y no tenerlo, pues mira, mala suerte, pero si se puede, hay que intentarlo. Pero no existen en nuestro mundo las familias perfectas, ni las familias, ¿sabe? Las ideales. Y hay que convivir con lo que tenemos. así Nosotros, es, yo me gustaría, perdona, me gustaría que a esas mamis que te están escuchando, futuras madres, porque algunas están embarazadas, que tú me le dieras tres pequeños consejos. tres pequeños consejos en base a lo que estamos viviendo. Exacto, en lo que estamos viviendo, cómo entretener a sus niños, qué hacer para no perder los nervios. Uno de los primeros consejos, ser flexibles en todo lo que tiene que ver con el horario, ser flexible en sentido de no
digamos, no en las rutinas de por sí, por ejemplo, porque si los niños ya están acostumbrados a dormirse a X horas y levantarse a X horas, eso no debería, para mí, no debería de variar. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a salir de esta y después volvernos a readaptarlos va a ser otro proceso. Para mí eso no ha cambiado. En cuanto a qué es lo que podemos ser flexibles, digamos, que hay que arreglar tales cosas, que mira, mantén ordenado tu closet, todas esas cositas, esos detallitos que ya tú sí sabes que debes de tenerlo en cuenta para que tus hijos se formen de manera integral, pues entonces ahí tú sí puedes decir, bueno, hoy dejemos que si arregló la cama mal, pues dejémoslo así, que arregló la cama mal. Que hoy había que hacer 5 o 10 tareas, pues vamos a hacer 2, que está cansado. Cosas así. O sea, en eso es que podemos ser flexibles, que el niño quiere jugar más porque estar trancado en 4 paredes no es fácil para un niño. Si para nosotros no es fácil, imagínense para un niño. Entonces, que quiera corretear y a ti no te gusta que corretee en la casa porque se puede dar un golpe, ser flexible incluso hasta con eso, tomar las medidas de seguridad, claro está, porque no podemos salir a emergencia, pero sí tomar esas medidas y tomar en cuenta de que si tú eres flexible en eso, el niño va a ir comprendiendo de que tú estás manejando la situación de manera más tranquila, pausada. Entonces, otra de las cosas que yo considero que es importante, no sobrecargarse. Dígase, yo me siento mal porque tengo amontonada, como yo escribí un post hace unos días, amontonada toda la ropa que lavé. Bueno, la estoy viendo, no es lo normal que siempre ocurre, pero si estoy en este momento con muchas tareas que hacer o deberes, pues entonces yo priorizo. O sea, dime qué voy a hacer hoy, voy a hacer tales cosas, voy a hacer tal cosa, y si no lo puedo hacer, ahí viene lo que es la flexibilidad. No sentir culpa, no sentirme mal, no sentirme la mártir, nada de eso. Es simplemente incluso comprendernos como tal, de que esto es un proceso y que yo lo voy a pasar, sea un mes, 2 meses, 3 meses o hasta diciembre, como digan, hasta qué tiempo dure. Entonces ahí es que entra la parte de la conciencia y de tú identificar qué te hace bien a ti. Entonces ahí igualmente ya hablamos de flexibilidad, priorizar o más bien tomar en cuenta lo que tú entiendes que sea mejor y también tomar un tiempo para ti. Ahí es que cuando yo les digo que las rutinas de los hijos, de los niños, levantarse y acostarse, para mí no han variado. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí a tener un poquito más de control a lo que es el día. Entonces, cuando ya yo termino con mis hijos de que todas las cosas que debimos de cumplir o como pudimos manejarlo, ya a la hora de dormir es hora de dormir. ¿Por qué? Porque ahí ya mamá y papá tienen un tiempo para ellos, tengo mi tiempo para yo planificar para el día de mañana, me siento con mí misma tranquila, sin bulla, sin gritos, sin nada. Entonces, eso es importante para tú mantener tu equilibrio emocional como madre y como padre. Entonces, si ustedes se sientan, o sea, si todo el tiempo van a estar cansados y acumulando, pues ahí es que vienen las frustraciones, las depresiones, el mal humor, que lo podemos tener, porque no podemos decir que no, es que vamos a estar todo el tiempo en risa. No, no es eso. También lo que les decía desde el principio, entender cada emoción que tenemos y que nos está pasando es fundamental, porque si yo me siento mal no es porque yo no quiera estar con mis hijos, es que es un proceso y como quiera, aún no estando en el proceso, yo soy humana y yo puedo sentirme mal. Entonces, ¿cómo tú lo puedes lidiar? Diciéndole a tus hijos, dependiendo de la edad que tengan, mis hijos ya son más grandecitos y comprenden. Y yo le digo, no, mamá está un poquito cansada, me siento, ya ellos saben cuando ya yo estoy un poquito tensa de las situaciones, ellos ya lo saben y saben cuándo irse, cuándo estar más tranquilito. ¿Por qué? Porque ya conocen cómo es nuestra dinámica, saben cómo todo. Entonces, si los niños son muy pequeñitos, también nosotros, tener ese tiempo para nosotras nos va a drenar,
todo lo que nosotros estuvimos haciendo en el día y nos va a ayudar a equilibrar esas emociones para que al otro día nosotros nos sintamos con esa fuerza y con ese amor que tenemos que darle a nuestros hijos, porque no fueron ellos que hicieron el virus, o sea, esto no fue nada planificado. Entonces nosotros tenemos que comprendernos de que todas estas emociones, manejarlas y mantenernos nosotras en fe de que pronto va a terminar, y que cuando termine igualmente mantener la calma y la confianza de que nosotros vamos a salir de esto con bien. Muy bien, muy bien. Mira, lo primero es darte las gracias, Pamela, porque siempre que nosotros desde Igualdad con Maribel te escribimos para contactar contigo, siempre hay muy buena disponibilidad y disposición por tu parte, y eso es de agradecer. Además, Gracias por la invitación. Además, predicar con el ejemplo desde la experiencia vivida para nosotros es lo más importante, porque no hay una persona que lo pueda contar mejor que aquel que lo ha vivido. Y sobre todo, si la persona que lo ha vivido es una persona que ha tenido la oportunidad de hacer el feedback con otras personas, es decir, con otras personas que también le ayuda, que le asesora día a día. Nosotros en esta noche entendemos que bastante, bastante productiva ha sido la información que tú nos has dado, y nosotras queremos seguir contando contigo, y también además decirle a nuestra familia digital e invitarle a que sigan nuestras páginas, tanto la tuya como la de Igualdad con Maribel, y que les esperamos en la próxima entrega. Si quieres decir algo más antes de irte. No, que muchísimas gracias por estar presentes aquí, que se sientan totalmente bien con lo que nosotros hemos aquí aportado, espero. Igualmente que si necesitan cualquier apoyo, escríbanme, aunque dure un tiempecito, porque también tienen que entenderme un poco de que hay cosas que debo de manejar también acá en la casa, y que igualmente nos sintamos apoyadas entre todas. Sigan la página, y si se sienten de emoción, díganlo. O sea, una de las formas que más nos ayuda es decirlo, o sea, de sacar eso y sentir eso, háganlo y verán cómo todo cambia, todo le va a cambiar el ánimo, el sentir. Muy bien. Bueno, es una pena, pero antes de marcharnos, quiero darle las gracias a Mónica Silvana, una eurodiputada del Parlamento Europeo que nos está siguiendo en esta noche, y darle las gracias a nuestra familia digital que cada día conecta con nuestro live y que empatiza de una manera sutil, ¿no? Más con las palabras de ternura, como dice Jenny, que tú tienes, Pamela. Nosotras, Ay, gracias. nosotras estamos No encantadas. siempre, miren, no siempre soy muy dulce, como dice Francisca. Mira, Francisca es mi segundo nombre, por cierto. No lo Sí, sabíamos. sí. Mis hijos no me ven que yo soy muy dulce, ¿no? Dicen, mami, pero tú, soy amorosa, sí. Muy en extremo. Pero sí también soy bien recta. O sea, soy con mis límites, yo no como cuento. Muy bien, muy bien. Sí. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos nuestros seguidores en esta noche en España y en la tarde en República Dominicana y parte de América Latina. Y invitar a todos a seguir nuestras páginas y a seguir nuestros likes que cada día tenemos. Y Pamela, hasta la próxima entrega. Muchísimas Dios lo gracias, permite. Gracias y a ti por la invitación. a Besitos a seguir, todas. a seguir adelante. Un besito. Amén. Bye. Adiós. Cuídense. Chao. Adiós.